en lo más profundo de la antigüedad, donde las sombras tejían sus secretos y las estrellas observaban en silencio, existían dioses olvidados, cuyas voces aún resuenan en las profundidades de las viejas reliquias y en las páginas de historia. Pero, ¿qué ocurría cuando la adoración a estos dioses cruzaba los límites de lo humano? Baal, el señor de las tormentas, cuya furia con la lluvia bendecía a los pueblos, pero a un precio mortal. Asera, la madre divina, cuyo culto pedía sacrificios de carne y alma, envuelta en rituales de lujuria y desesperación. Y Moloch, la bestia de fuego, cuya sed de sacrificios humanos incendiaba los corazones de los más débiles. Soy Samuel Surizadai y esto es Sopor Enigma Podcast. Viajamos a través de los horrores de los cultos más oscuros que jamás hayan existido, desenterrando secretos que la humanidad ha intentado borrar durante milenios. Pero, ¿puede la oscuridad realmente ser olvidada? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sopor Enigma Podcast, donde el misterio y el terror se encuentran en cada rincón de la historia. Hoy desvelamos las aterradoras creencias y rituales de los dioses olvidados y lo que ocurrió cuando el hombre, en su desesperación, les dio todo lo que ellos pedían. Los cultos a Baal, Asera y Moloch son algunos de los más oscuros y atroces descritos en las antiguas culturas cananeas y circundantes, y la Biblia los menciona repetidamente como ejemplos de idolatría y corrupción espiritual. Estos cultos no solo eran religiosos, sino que eran prácticas profundamente inmorales, ligadas a sacrificios humanos, rituales de depravación y manipulación de la naturaleza a través de la magia oscura. A continuación, profundizo en los detalles de estos cultos, explorando tanto su origen mitológico como las prácticas oscuras asociadas a ellos. Baal era una deidad central en las religiones del Levante antiguo, especialmente en la cultura fenicia, cananea y ugarítica. Su nombre proviene de la raíz semítica Baal, que significa señor o dueño, y era considerado el dios de la tormenta, la lluvia, la fertilidad y el ciclo agrícola. En la mitología ugarítica, Baal era hijo de El y Ashera, y su historia se centra en su lucha contra el dios del mar Yam y el dios de la muerte Mot. Al vencer a estos dioses, Baal aseguraba el equilibrio cósmico, las lluvias necesarias para cosechar y prosperar la tierra. En el contexto de la adoración a Baal, se pensaba que su influencia directa sobre la lluvia y la fertilidad eran vitales para las sociedades agrícolas de la región. Sin embargo, las prácticas religiosas de Baal, como las descritas en las fuentes ugaríticas, fueron distorsionadas y adoptadas de manera corrupta en las comunidades que practicaban su culto. En la Biblia, Baal es constantemente asociado con la idolatría y la corrupción moral. La adoración a Baal en Israel fue una de las mayores transgresiones que los profetas denunciaron, especialmente en épocas de crisis, cuando los reyes como Acab y Jezabel promovieron su culto en el reino del norte de Israel. Baal era visto como el opuesto a Yahvé, el Dios verdadero, y se le atribuía una serie de prácticas abominables, como el sacrificio de niños y rituales de prostitución sagrada. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías desafió a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, donde Baal no respondió a las invocaciones de sus adoradores.
Pero Yahvé hizo descender fuego del cielo, demostrando la supremacía de Dios. Sacrificios humanos. Durante época de crisis, como sequías o hambrunas, se creía que Baal necesitaba sacrificios humanos para asegurar la fertilidad y el crecimiento de las cosechas. Aunque los sacrificios animales eran más comunes, también existían registros históricos de sacrificios humanos, especialmente niños, como una forma extrema de pedir la intervención de Baal. Los cultos fenicios, por ejemplo, realizaban rituales en los que se sacrificaban a los más vulnerables de la sociedad, en su mayoría a los niños. Prostitución sagrada y rituales sexuales. Los rituales de Baal incluían actos de prostitución sagrada. El templo de Baal era considerado un espacio donde las relaciones sexuales entre sacerdotes y sacerdotisas eran parte integral de los rituales religiosos. Estas prácticas no solo eran vistas como una forma de invocar la fertilidad de la tierra, sino también como un medio de manipulación de las fuerzas divinas. La prostitución sagrada se realizaba en los altares de Baal y las uniones sexuales eran por medio para fomentar la fecundidad y la prosperidad. Los cultos a Baal también incluían prácticas de magia, especialmente invocaciones para manipular las fuerzas naturales como el viento y la lluvia y las cosechas. Los sacerdotes de Baal eran vistos como los intermediarios entre los humanos y la deidad, utilizando rituales y sacrificios para controlar las condiciones climáticas y garantizar la prosperidad de la comunidad. Esto involucraba hechizos, encantamientos y la creencia en un poder divino capaz de alterar el curso de la naturaleza. Asera. Asera, también conocido como Asherah, era una diosa madre asociada con la fertilidad, la naturaleza, la maternidad y la creación. En la mitología cananea, Asera era la consorte de El, el dios principal del panteón, y madre de Baal. En la tradición bíblica, se la conoce como una de las diosas adoradas por los pueblos cananeos y otras culturas vecinas, y su culto estaba profundamente vinculado a las prácticas de fertilidad. Asera era representada como una figura maternal y protectora, pero también como una diosa de la naturaleza y la sexualidad. En los templos dedicados a ella se realizaban rituales que no solamente buscaban la bendición de la diosa, sino también el control sobre los ciclos de la vida, la muerte y la fertilidad. La Biblia menciona a Asera como uno de los ídolos contra los cuales luchó el pueblo de Israel, y es constantemente vinculada con la corrupción moral. En el Antiguo Testamento, el culto a Asera es una de las prácticas de idolatría más duramente condenadas, y los Asherim, postes sagrados dedicados a ella, fueron destruidos durante los reinados de los reyes reformistas como Josías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 6, estos altares de Asera representaban la intersección de lo sagrado y lo profano, simbolizando la corrupción espiritual que se estaba llevando a cabo en Israel. Al igual que Baal, el culto de Asera también involucraba la prostitución sagrada. Las mujeres sacerdotisas de Asera se ofrecían sexualmente en los templos como parte de los rituales de fertilidad. Estas prácticas eran consideradas un medio para invocar la bendición de la diosa sobre las cosechas, el ganado y la fertilidad humana. El acto sexual, visto como sagrado,
tenía como objetivo garantizar la fecundidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. Símbolos fálicos y la magia de la fertilidad. Los Asherim, postes sagrados que representaban a la diosa, eran símbolos fálicos que reflejaban la conexión de Asera con la fertilidad. Estos postes eran colocados en los templos y utilizados en los rituales para invocar la fertilidad de la tierra y la procreación de los humanos. La depravación sexual y la magia de la naturaleza estaban profundamente conectados con el culto a Asera, y los rituales se realizaban con la esperanza de que la diosa interviniera en los ciclos naturales de la vida y de la muerte, incluso profanando los templos dedicados a Jehová. Moloch, conocido también como Moloch o Milcom, era un dios relacionado con el sacrificio y la muerte y el sadismo. A menudo se le representa como una figura monstruosa, un cuerpo humano y cabeza de toro. Su culto era común entre los amonitas, pero también se extendió a otras culturas circundantes, como los fenicios y los cananeos y los judíos. Moloch es famoso principalmente por su asociación con el sacrificio de niños, lo que lo convierte en uno de los cultos más oscuros y temidos de la antigüedad. La Biblia condena rotundamente el culto a Moloch, viéndolo como una de las peores formas de idolatría. En el libro de Levítico capítulo 18 versículo 21 y en el mismo libro de Levítico capítulo 20 del 2 al 5 se prohibía ofrecer a los hijos a Moloch, y se advertía sobre las consecuencias de esta abominación. Los sacrificios a Moloch representaban el abandono total de los valores humanos, sacrificando a los inocentes para apaciguar la ira de una deidad destructiva. Los reyes de Judá, como Manasés, promovieron el culto a Moloch, y la Biblia lo considera una de las principales causas del juicio de Dios sobre Israel. El culto a Moloch es tristemente célebre por su práctica de sacrificar niños. Los sacrificios consistían en colocar a los niños en los brazos de una estatua de Moloch hecha de metal, que se calentaba hasta volverse incandescente. El niño era colocado en los brazos del dios y quemado vivo. Este sacrificio era realizado para pedir protección divina o la bendición de la deidad en tiempos de guerra, plagas o dificultades. Los adoradores creían que el sacrificio de niños apaciguaba a Moloch y aseguraba la prosperidad de la comunidad. Moloch estaba asociado con la muerte, la destrucción y el caos. La magia detrás de su culto no solo involucraba el sacrificio físico de los niños, sino también la creencia de que los sacrificios humanos tenían el poder de manipular el destino de la comunidad, asegurando su protección en tiempos de crisis. Los sacrificios se realizaban en altares de fuego, donde el niño se quemaba hasta la muerte, en un ritual destinado a garantizar la supervivencia de la población. En conclusión, los cultos a Baal, Asera y Moloch fueron profundamente oscuros y destructivos. Estaban basados en la manipulación de la naturaleza, la corrupción moral, el sacrificio humano, y a menudo se combinaba con rituales de prostitución sagrada y magia oscura. Estas prácticas no solo eran abominadas por los profetas bíblicos, sino que también reflejaban una cosificación y deshumanización radical de los individuos, especialmente de los más vulnerables como los niños. A través de estas prácticas se buscaba obtener favores divinos, pero en última instancia, los cultos a estos dioses representaban una forma de control a través del miedo, la violencia y la desesperación. Así concluye nuestro viaje por las sombras de la antigüedad.
donde los dioses olvidados aún susurran en el viento y las llamas de sus altares nunca se apagan por completo. Pero como siempre, las preguntas permanecen. ¿Realmente se ha dejado el culto a estos dioses o a estas deidades? Si este relato te ha dejado con la piel erizada y un escalofrío recorriendo tu espalda, no estás solo. En Sopor Enigma Podcast exploramos las historias que el mundo prefiere olvidar, y si te atreves a conocer más, adentrarte más profundo en los misterios más oscuros que tejen nuestro pasado, suscríbete, dale like y comparte este episodio con aquellos valientes que también buscan la verdad más allá de la luz. Recuerda, el misterio nunca duerme, nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo episodio de Sopor Enigma Podcast, donde el enigma será aún más profundo, más oscuro y más cercano de lo que imaginas. Hasta la próxima.